Estado de México. ¿Quién va a formar parte de ese comité? ¿Ya lo pensaron? ¿A quién van a proponer? ¿Quién los va a elegir? ¿Quién está en el Estado de México que podría formar parte de este comité? ¿Quién es su Jacqueline Pechard? ¿Quién es su Mariclera Costa en el Estado de México? Eso es lo que hay que ir pensando para que no nos coman el mandado, ¿no? Para que no nos vayan a poner a la esposa del mazo del comité. La población, sobre todo lo más importante es que va a ser un tutor de los ejercicios de Contraloría Social. Y yo creo que nos hacía muchísima falta una figura así. La verdad es que nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, cuando discutíamos todo este diseño, pues pensábamos, por ejemplo, que hay otros países como en Argentina en donde hay una defensoría del pueblo, ¿no? Y también pensábamos hasta dónde va a llegar este comité. O sea, van a llegar miles de solicitudes, tal vez millones de solicitudes. ¿Cuáles van a ser las que sí logre tutelar? ¿Cuáles va a llevar hasta el comité coordinador? ¿Cuáles va a lograr un cambio? Entonces, sí hay un reto de implementación súper grande, pero tenemos un momento muy oportuno también de decirle, nosotros queremos estar ahí, nosotros queremos ser de las organizaciones que te ayuden a hacer, y este es el momento de acercarse, y este es el momento de hacer solicitudes de registro. Aunque todavía no existe el registro, es bueno que ellos ya tengan en su expediente, pues estas organizaciones ya están con un pie en la auditoría social, en donde ya están pensando en cómo integrar a los órganos de fiscalización externas y todo. Yo acabo de crear una organización, ese es mi anuncio. Vamos a crear una organización que se llama Simetría, Centro de Estrategia e Innovación Política, y lo que queremos hacer mucho es tratar de ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a hacer ejercicios de participación ciudadana para llevar a cabo las contralorías sociales que más incluyan o que más abarquen a la gente. O sea, realmente las cosas no pasan porque no existen las cosas no pasan porque creemos que no va a pasar nada por un lado, pero por otro lado porque no se nos ocurre que hay mucho poder del lado de la ciudadanía que nadie ha reconocido de manera abierta, pero que tenemos un poder muy grande y tenemos que empezar a ejercerlo de muchas otras formas. Y una de las formas es acercarnos con estas personas y decirles, protege mi incidencia y ayúdame a que tenga efectos en las autoridades que toman las decisiones, y las que castigan y las que sancionan y todo, ¿no? Otra es que todos aprendamos de que la participación ciudadana es fundamental para que haya cambios en el país. Si no hay participación ciudadana, no va a haber cambios en el país. Y la ley lo que te dice es, todos los ciudadanos deben de participar, o todos los ciudadanos pueden participar. Y realmente lo que nosotros pensamos es que la participación ciudadana tiene que hacer las personas que se están capacitando para hacer participación ciudadana. O sea, mientras existan estos grupos en donde se puedan plantear ejercicios de Contraloría Social, la participación ciudadana va a poder ser enfocada, va a poder ser certera, va a ser difícil que sea cooptada por los otros grupos de poder, porque así como te cooptan un programa público y condicionan los apoyos sociales, así pueden cooptar los ejercicios de participación ciudadana. Entonces nosotros también tenemos la responsabilidad de no dejar que estos espacios queden atrapados por los grupos de interés político, seguir creándolos. Me parece importantísimo y súper valioso que se creen estos espacios, y luego estos espacios vincularlos con otros tomadores de decisiones. Y luego una cosa que es muy importante, la gente que no puede participar en lo político, no los obligan a participar, no es necesario que participen, ¿no? Hay mucha gente que puede participar, que tiene mucho más herramientas para participar. A ellos sí hay que buscar que se vinculen, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso en ustedes que allá atrás que hay como un grupo de gente como muy joven, ¿no? O sea, los estudiantes de las universidades públicas y las universidades privadas deben prácticamente de manera obligatoria de formar parte de ejercicios de Contraloría y de Auditoría Social en algún momento de su formación, en el 7º, 8º, 9º semestre, como forma obligatoria, hacer equipos, y equipos de yo voy a vigilar, aunque sea el gasto de mi propia universidad, o sea, si no quieren ir muy lejos, pídanle documentos a su propia escuela, pero se tienen que hacer ejercicios que abarquen todos los servicios públicos, todas las instituciones gubernamentales, y eso se tienen que hacer con muchas capacidades, y esas capacidades son capacidades de investigación que un estudiante de prepa y un estudiante de universidad ya las tiene formadas, ¿no? Entonces hay que confiar en nuestra fuerza de los jóvenes, en nuestros estudiantes, y hay que empezar a crear
una participación ciudadana focalizada, porque se tiene que focalizar que el que opine, que el que participe en presupuesto sean las personas que sepan el presupuesto, que el que participe en anticorrupción sean las personas, porque si decimos participen todos, no, pues va a ser un desmadre ahí, pero si empezamos a pensar en ejercicios focalizados, hay que pensarlos y hay que proponérselos a ellos, ¿no? Como ellos son expertos en agua. Exacto. Y se han estado preparando durante, ¿cuántos meses llevamos, compañeros? ¿4 meses? ¿5? ¿O más? Conmigo, con nosotros llevan como 4 meses, 5 meses. Pero ellos llevan en capacitaciones previas, en procesos propios, mucho tiempo. No, y la verdad es que yo creo que es increíble porque el agua es un problema que la gente no se ha dado cuenta de qué tan grave es, pero simplemente si no hubiéramos tenido agua nadie estaríamos. O sea, si esta mañana no hubiéramos tenido agua, probablemente estaríamos todos en nuestras casas viendo cómo resolvemos ese problema antes de salir de nuestra casa. Tendríamos que tener resuelto el problema del agua. No nos atreveríamos a poner un pie afuera de nuestra casa si no sabemos qué va a pasar con el agua que necesitamos para nuestra higiene y para nuestro consumo humano, ¿no? Es como importantísimo, y el estado de gravedad en el que estamos viviendo con relación al agua ya superó el punto rojo de lo grave, y la sociedad todavía no despierta y no se da cuenta. O sea, el hecho de que ustedes estén metidos en este tema pensando en hacer Contraloría Social, de verdad los hace personas heroicas, admirables, y en el futuro, si logran una incidencia que nos permita tener un uso racional del agua y que le cierre las llaves del agua a las empresas y a los corporativos y a las minas y a todos esos abusos que tenemos con nuestros recursos, de verdad que su función va a ser alabada por las generaciones futuras, ¿no? O sea, es un problema que qué bueno que hay gente que está interesada y que está vinculada y que está comprometida con resolver un problema fundamental. Yo me siento muy orgulloso de que los ciudadanos hayamos podido impulsar una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión con relación al sistema de corrupción, que les digo que consiguió 630,000 firmas, pero ahí estaban los empresarios, o sea, ahí estaban empujando a todos los clientes de Cinemex a que firmen, y de Cinépolis a que firmen, y los estudiantes del TEC de Monterrey que firmen, y los trabajadores de la leche Lala que firmen, todo el mundo firmó, ¿no? Y se juntaron 630,000 firmas. Tenemos un asunto, tal vez, era muy importante atender el problema de las sanciones administrativas de los servidores públicos, pero sin duda el problema del agua es mucho más importante. Y sin duda el problema del agua requiere iniciativas ciudadanas y un poder ciudadano y una fuerza ciudadana que nos cuesta el doble o el triple, porque no tenemos a los empresarios de nuestro lado, los tenemos en contra. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que ver como obstáculo, pero no como limitante. O sea, habrá que reforzar mucho más esfuerzos y que presentarse ante los grupos parlamentarios, ante el Comité de Participación Ciudadana, y lo que necesiten, tanto de mi organización, yo creo que de tu organización, como de Fundar. Creo que muchísimas organizaciones están también muy comprometidas en hacer estas articulaciones y en buscar que estos temas que son prioritarios para el país y para los ciudadanos pues lleguen a los oídos de quien tenga que llegar y haya la protección de las instituciones que tengan que protegernos, ¿no? Entonces, bueno, siguiente... Repíteme, ¿qué es Simetría? Asimetría es una organización que creamos, un grupo de investigadores que salimos de Fundar y de otras organizaciones, y que tiene como objetivo principal incidir en las políticas públicas para buscar una mejoría de las políticas públicas y, bueno, participar en todos estos ejercicios, habilitar y articular auditorías sociales y, pues sí, sobre todo hacer incidencia. Entonces el objetivo social es ese. Ese es el incidencia. El incidir. Y el incidir. Ok. Sí. Es un objetivo muy amplio, sí, gigante. Pero tienen la capacidad, porque vienen de Fundar y conocen otras organizaciones y otras instancias, entonces tienen los elementos para articular. Sí, no, y nos articulamos entre organizaciones. O sea, por ejemplo, nosotros ya habíamos tenido muchos contactos con personas del Senado, con los asesores de los grupos parlamentarios, con los... O sea, a un nivel tal vez un poco más bajo, haciendo propuestas. O sea, iban a crear una ley de
de anticorrupción, nosotros proponemos esto y ya estábamos haciendo un tipo de incidencia varios años antes. O sea, varios años antes habíamos analizado la ley de la Comisión Nacional Anticorrupción, habíamos analizado varios proyectos que pretendían crear el Sistema Nacional de Fiscalización, habíamos estado muy metidos en las reformas legislativas y buscando procesos en donde nos escucharan y buscando que el Poder Legislativo se abriera a lo que nosotros denominamos el proceso de parlamento abierto, en donde le decimos, oye, la discusión de las leyes que son de interés nacional no solamente tendrían que estar discutidas por legisladores, que si bien es cierto son nuestros representantes, pues no son los expertos en el tema. Necesitamos aquí a expertos en el tema que puedan enriquecer las leyes, y esa ha sido una exigencia muy constante de muchos años atrás. Y entonces en las leyes de transparencia se lograron cosas muy importantes en los textos, en las redacciones y en las discusiones para que la participación ciudadana estuviera presente. Y aquí estábamos buscando también hacer incidencia en distintos marcos normativos, pero también se dio un juego político interesante, que es los partidos políticos utilizaron el tema de la corrupción para atacarse entre ellos. Entonces el PAN dijo, el PRI no quiere sistema anticorrupción, y el PRI dijo, yo no tengo problema, hagan un sistema. Y el PRD dijo, yo también quiero poner un sistema anticorrupción, pero ustedes son los más corruptos y no quieren. Entonces todos dijeron, no, pues que se haga. Entonces para el juego político fue realmente utilizar la corrupción como o sea, como decir, están en contra de la lucha contra la corrupción, es el colmo, o sea, ya que hasta nos estén boicoteando la posibilidad de erradicar un problema que surgió de ustedes, es el colmo. Entonces nadie se atrevió a decir, pues esto no va. Entonces cuando llegaron las firmas de la iniciativa 3 de 3, estábamos a un mes de la elección de 10 estados de la República el año pasado, y los candidatos a esas entidades federativas utilizaron, como estaba presente la discusión en el Senado de la lucha anticorrupción, los candidatos dijeron, yo voy a presentar mi 3 de 3. Entonces todo el mundo empezó a utilizar la plataforma que creó el INCO y Transparencia Mexicana, que son dos organizaciones, para presentar sus declaraciones de manera voluntaria, sin que nadie te lo esté pidiendo, porque eso les permitió tener una bandera de campaña de decir, yo soy un güey que ya presentó su 3 de 3, aunque la 3 de 3 no es la 3 de 3 de la ley, no son, pero por lo menos los vinculó con un ejercicio de transparencia. Y entonces todos los candidatos y todos los utilizaban la 3 de 3, ya sea para decir, yo ya hice mi declaración, o para decir, él no ha hecho su declaración. Entonces el combate a la corrupción empezó a tomar lugar en el discurso, hasta que se convirtió en la promesa. Por ejemplo, se convirtió en la promesa de Corral de decir, yo voy a meter a la cárcel a Duarte. Y se metió la promesa de Yunes Landa, de decir, yo voy a meter a la cárcel a este otro Duarte. Y también el que ganó en Quintana Roo dijo, yo voy a meter a la cárcel a Borges. Y todos los que dijeron, yo voy a meter a la cárcel a alguien, ganaron. Entonces, eso en el Estado de México, ahorita que están en proceso electoral, es un referente interesante. La corrupción se va a convertir en el tema toral, y entonces va a ser Josefina y su familia se corrompió, se corrompió, y eso ha sido como el fiel, o ha funcionado como el fiel de la balanza en los últimos meses, y la verdad es que lo logramos porque coyunturalmente se nos presentó el sistema electoral. Si no hubiera tenido presión los políticos, a la fecha seguiríamos discutiendo el primer párrafo de la primera ley. Parece